Prepárate, estás a punto de escuchar un mensaje más del Ministerio Mundial Iglesia de Liberación y Restauración para las Naciones, con el apóstol Yamin Graham, un mensaje de liberación y restauración para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Comenzamos. Bendiciones, amados hermanos. El Señor bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias, sus trabajos, en todo lo que ustedes se mueven. Y es un gozo, un placer estar nuevamente con ustedes a través de este medio para poder compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Ruego a Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo, ruego al Espíritu Santo que este mensaje le edifique, le fortalezca, le ayude a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anhelo del Espíritu Santo, es el anhelo de Dios en cada uno de nosotros. Así que es un gozo, amados hermanos, estar nuevamente, y les digo, reciban un fuerte abrazo, un cordial saludo, un ósculo santo de parte de este ministerio, y pues desde este lugar hermoso, desde este lugar santo, desde el altar de Dios, quiero compartirles este hermoso mensaje que el Espíritu Santo me dio para compartirles. Espero en Dios y traiga edificación a sus vidas. Póngase cómodo, tome su libreta si usted anota y escuche con atención el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias allá en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 8. Vamos a leer este pasaje para poder pues tomar el mensaje, el tema en sí, el nombre. Pero vamos a ver, el apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo, a su hijo de la fe, Timoteo, este mensaje, esta carta, escribiéndole, exhortándolo, animándole, porque por lo que se ve probablemente Timoteo era un pastor joven, obviamente, y estaba atravesando un momento, una situación difícil en su ministerio, en su situación espiritual, y el apóstol Pablo le escribe y le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Sí? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Pues en estos versículos podemos darnos cuenta más o menos la razón por la que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo esta carta y esta exhortación, estas palabras de ánimo. Timoteo estaba pasando probablemente una situación porque como que estaba medroso, como que estaba desanimado, estaba pasando situaciones difíciles. Por eso es que vemos ahí que dice en el versículo 8: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Lo trataban de avergonzar, recuerde. Hay otros versículos donde dice que le decían que era joven, que él no podía dar testimonio, que él cómo podía hablar de esto y del otro, y bueno, muchas cosas. Y por eso en un momento de su ministerio Timoteo se sintió así, se sentía como avergonzado, y dice, y también las aflicciones que estaba pasando le traían a él desánimo, y se sentía hasta cierto punto desanimado. Eso se le llama cobardía. Y por eso el apóstol Pablo le dijo: aviva el fuego. En el 6 le dice: aviva el fuego. Y en ti, yo conozco la fe que tienes, yo conozco tu fe, porque es tu fe y ya es herencia de tu abuela, de tu madre, que son mujeres de fe. Y dice: tú activa tu fe. ¿Sí? Y él le escribe, dice:
Porque no nos ha dado Dios, 3 palabras resaltan ahí. Quiero que ustedes pongan mucha atención. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, dijo, los que estamos en el Señor no somos cobardes. Y si en un momento nos sentimos así, dice, recordemos que nos dio el Señor espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el mensaje. Así es el mensaje. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y vamos a ir vamos a ir al mensaje, vamos a ir metiéndonos de tal manera que entendamos de qué. El primero que vemos aquí, espíritu de poder. Quiero que vayamos detenidamente viendo, y quizás por el tiempo muchas cosas no voy a poder explicar, pero voy a tratar de hacerlo lo más específico para que usted lo tome bien y le ayude esto. ¿Sí? El espíritu de poder. ¿Qué es ese espíritu de poder? ¿Qué es ese espíritu de poder? Usted pensará, es el espíritu para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, para hacer milagros. No, déjeme decirme que no se está refiriendo el apóstol Pablo en esta ocasión, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, no se está refiriendo a eso, ¿sí? Este espíritu de poder que habla el apóstol Pablo en este pasaje es la capacidad, si usted está anotando, anótelo, la capacidad o fortaleza de Dios para lograr lo que en mis fuerzas o capacidades no puedo. ¿Sí? No podría, no puedo. ¿Sí? Es la capacidad o la fortaleza de Dios, ¿sí? Para lograr lo que en mis fuerzas o en mis habilidades o capacidades no podría. Este es poder. Escuche bien, quizás va a parecer un juego de palabras, pero este poder que dice ahí, espíritu de poder, es el poder, escuche bien, para poder hacer. ¿Sí? Para poder hacer las cosas, para poder, ese es el poder. Un espíritu de poder del yo puedo, pero en el Señor, fuera de Él no. Por eso dice, esta palabra es el sinónimo de puedo. O sea, sino de que sí puedes, sí tienes la capacidad, pero en el Señor, no en tus fuerzas. En nuestras fuerzas estamos limitados. Y Él dice, este es el espíritu de poder. Acuérdate que tú puedes. O sea, quizás Timoteo estaba diciendo, es que yo ya no puedo seguir. Y Él dice, sí puedes. Dios nos dio un espíritu de poder. No un espíritu, no es la supereminencia, grandeza del poder de Dios. No. Es el poder de tú puedes, en tu capacidad no, pero en la capacidad de Dios sí. Sí me estoy explicando. Espero en Dios que lo esté tomando bien. ¿Sí? Debemos de conocer nuestras limitaciones, amados hermanos. Debemos de reconocer nuestras limitaciones. Nosotros en nuestra carne estamos limitados en nuestro intelecto, en nuestra sabiduría humana, en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, todo. Estamos limitados. Y llega un momento que nos sentimos... Sí, si usted puede ver, si usted se da cuenta en la Biblia, hombres de fe, llegó un momento que por ejemplo, usted ve a Elías. Un hombre, ¿quién fue Elías? Un hombre de Dios, pero usted lo llega a ver en la Biblia que tuvo miedo, que huyó, que se escondió, ¿sí? Hombres que tuvieron miedo, o sea, ¿por qué? Porque esa es la debilidad humana, esa no es otra cosa más que nuestra debilidad como humanos. Sí, tenemos emociones, sentimientos, voluntad, y ahí están involucradas muchas cosas. ¿Sí? Es que ya no puedo. Y esa es la debilidad. Por eso el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo, cuando inspiró al apóstol Pablo, allá en Romanos 7, versículo 18, ¿sí? Escribe el apóstol Pablo de la incapacidad que tenemos. Mire, quiero que usted... usted tiene el tiempo suficiente, usted puede detener el video y detenerse a meditar si hay otros 2 hermanos o otro ahí. Esto es hermoso, poder ver este punto. Dice, el apóstol Pablo escribía, hablaba del pecado, pero vamos a compararlo en cuanto a la carne. Dice, y yo sé que en mí, o sea, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Involucra 2 palabras, querer y hacer. Querer, sí se da cuenta. El espíritu de poder que Dios nos da es para querer y hacer. Pero en nuestra carne
Solamente queremos, pero no hacemos. ¿Sí me estoy explicando? Lea bien, detenidamente. O sea, Pablo está diciendo, yo tengo el deseo. Tengo el deseo y cuando me quebranto le digo, Dios, yo voy a hacer esto y voy a hacer otro. Pero una vez que me levanto del altar, una vez que me levanto de ese quebrantamiento, se me presentan las situaciones y ya no lo hago. Entra mi carne, entra mi temperamento, y ya le prometí a Dios que no me voy a enojar y saliendo me enojé. Ya le prometí a Dios que no iba a maldecir y lo hice. O sea, sí quiero, pero no puedo, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí me estoy explicando? Eso está diciendo. O sea, en nosotros está el querer, pero no hacer. Pero Dios, sin embargo, la capacidad que Dios nos da en el poder que Él dejó, que el espíritu de poder, es que te da la capacidad para no solamente querer, sino hacer. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la definición de la palabra poder. Así que el poder del cual habló Pablo es lo que dice en Filipenses 2:13. Mire, ahí está. Quiero que usted subiera su Biblia ahí, las palabras querer y hacerlo, de Romanos 7:18, anótelo, subráyelo. Ahora vamos a Filipenses 2, versículo 13. Y dice, porque Dios es el que produce, es el que en vosotros produce de poder. ¿Quién lo produce? Dios, no nosotros, no nuestra capacidad humana. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer, encierra la palabra querer, como el hacer. Ahí está. ¿Sí se da cuenta? Qué hermoso es el Espíritu Santo, que de las páginas de la Biblia Sagrada nos saca esas cosas para que entendamos de qué poder está hablando el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Sí? Y le dijo, Timoteo, Dios nos dio un espíritu de poder. Porque tú estás luchando en tus fuerzas, por eso es que te debilitas, por eso te avergüenzas, por eso te achicopalas, pues te desanimas. Pero ve a Dios, ¿sí? Porque Él va a producir en ti, porque tú quieres hacerlo, ¿verdad? Dice Timoteo, sí, sí quiero hacerlo. Bueno, pero no tienes la fuerza para hacerlo. Sí quieres, pero no puedes. Sí, no puedo. Exactamente, ese puedo está en lo que Dios hace, el poder. Dice, porque Dios es en el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Qué hermoso es Dios! Ese es el poder que tú y yo tenemos a nuestro alcance. No lo tenemos porque no estamos en una comunión con Dios muchas veces. Por eso, ¿se acuerda? Dios produce en nosotros. Mire, un ejemplo de esto. No sé si usted ha leído la escritura en el Antiguo Testamento cuando Dios llama a Gedeón. Este jovencito era de la tribu más pequeña, era de una familia pobre, económicamente hablando. Se le aparece Dios, el Señor, el ángel de Jehová, le dice, varón valiente y esforzado, y él se queda buscando a quién le habla. Pues yo si supiera que por qué estoy escondiendo aquí el trigo, es por el miedo. ¿Qué tenía Gedeón? Miedo, pero ese miedo Dios, Dios lo causó. Y dice que, le dice el Señor, Gedeón, quiero que vayas a libertar a mi pueblo. Y Dios le dijo, Señor, oye, un momento, ¿de dónde? No, Señor, te equivocaste. Y empieza, usted sabe. Pero cuando Dios ya al final le dice, ve con esta su fuerza, no te envío yo. Ese es el poder. O sea, el poder que Dios da, el que emana de Dios está en el Señor, en su palabra, en la confianza en su palabra. Ese es el poder. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo Pablo a Timoteo, acuérdate de lo que Dios te ha prometido. Cuando te sientas que ya estás hundido, que ya estás a punto de morir, recuerda que Dios prometió estar contigo en todo momento. De verdad le voy a decir esto. ¿Usted piensa que yo no me he desanimado? ¿No ha venido desánimo a mi vida? ¿No he llorado en ocasiones? Sí. Pero yo recuerdo bien lo que el Señor me dijo al principio. Me lo dijo así. Me dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa palabra me sostiene. Esa palabra me mantiene firme. Y es lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Sabes qué? El Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Porque en nosotros solamente sí produce el querer. Porque sí quiero. Yo le quiero servir a Dios. Yo quiero hacer esto. Yo quiero ir a hacer lo otro. Pero a la hora de la hora no lo hacemos. Entonces vence nuestra voluntad. Y ya no tenemos la capacidad
Esto es un ejemplo de lo que el apóstol Pablo se refirió allá en Filipenses 4, versículo 11 al 13. ¿Se acuerda lo que el apóstol Pablo en la iglesia le estaba enviando? Pero él les habló de esto importante, importantísimo. Este versículo nos habla de ese poder. Miren lo que dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento es parte del poder que Dios da. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Muchos hasta de memoria se lo saben, pero no entendemos lo que quiere decir. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra puedo es el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo, todo lo puedo en mis fuerzas porque ya fui preparado. No, en Cristo. Dice así, en todo fui enseñado. ¿Por qué? Por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Dice, para padecer hambre, o sea, si tengo hambre doy gracias, si tengo necesidad doy gracias, si tengo abundancia doy gracias. O sea, no hay, ¿sí me estoy explicando? Entonces, el poder de Dios es la capacidad o la fortaleza que Él nos da para poder hacer. No solamente querer, desear hacer las cosas, sino hacerlas. Ese es el tener la voluntad, en la voluntad de Dios hacerla. No sé si me estoy explicando, espero que el Señor me ayude para poder explicarle. Ese poder viene al rendirnos a Él, reconociendo nuestra incapacidad humana. ¿Sí? ¿De dónde nace ese poder? Quizás voy a ser breve en cada punto, porque son 3 puntos: espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, para que nos alcance el tiempo. Entonces, ¿dónde está este poder? ¿Dónde yo lo puedo encontrar? Sencillamente, dice Efesios 6, versículo 10. Hay muchísimos pasajes, amados hermanos, que si usted nos pusiéramos a platicar, hay muchísimos ejemplos en la Biblia de hombres débiles. Por eso dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. ¿Cómo? ¿De dónde va a sacar? Aquel ya no tiene ningunas, pero de Dios viene la fuerza. Ese es el poder, a eso se refiere. Ese es el poder, de que por más desanimado que estés, Dios te puede dar fuerzas. ¿Sí? No va a llegar un ángel y te va a poner un fuego o la mano en el pecho y para que no, es yendo al Señor. Tú tienes que hacer, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está la fortaleza? ¿Sí? Está en la presencia de Dios. Ahí donde tiene que ver con la oración, tiene que ver con la fe. Pues por eso que Pablo le tocaba el punto, le dijo, yo conozco tu fe. ¿Qué está pasando contigo? Actívala, ve otra vez de nuevo al Señor. Quizás Timoteo, no, yo ya no quiero, esta gente de verdad, esta iglesia o este rebaño no es difícil de tratar. Pero le dijo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? La fuerza de Dios es invisible. Por lo tanto, de una manera algo sobrenatural tú vas a empezar a hacer. Dices, antes solamente lo pensaba, lo planeaba, pero no hacía nada. Pero ahora sí lo puedo hacer, porque sé que Dios es el que está conmigo. De ahí se sacan fuerzas de flaqueza, como dice la Escritura. Eso es el poder. A ese poder se refiere, no el de echar fuera demonios, es otra cosa. Pero este es el poder que necesitamos nosotros personalmente para continuar adelante. En el camino nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, pero no se vale quedarse. Hay que avanzar, hay que seguir a la meta, hay que llegar a la cima donde Dios nos ha llamado. Amén. Espero en Dios que usted lo haya captado, y si no, pues hay más ejemplos. Por ejemplo, los apóstoles, cuando ellos empezaron a predicar después de que fueron bautizados por el Espíritu Santo, allá en Hechos 4, versículo 29 al 30, nos explica de qué pasó ahí. Está hablando de estas fuerzas, de este poder. Dice la Escritura, usted sabe que los llamaron, los golpearon, los encerraron y luego después los sacaron de la prisión y les dijeron, ¿saben qué? Los castigaron de nuevo y les dijeron, no vuelvan a hablar en ese nombre. Y dice la Escritura en 29 y 30, dice, y ahora, Señor, miren lo que dice que ellos salieron gozosos de haber sido dignos de haberse recibido azotes por el Señor. Dice, y ahora, Señor, miren lo que dice, mira sus amenazas, porque los habían amenazado, y concede a tus siervos que con todo denuedo, eso es poder, que con todo denuedo
hablen tu palabra. Están aquí específicamente pidiendo algo para evangelizar, y mire, pues pedían todo completo, no solamente el valor, el denuedo, el poder, sino también el respaldo de Dios. Y les dijo: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Miren qué hermoso. Los discípulos salieron de ahí y obviamente su carne. Tú querías, yo quería. Le aseguro, híjole, lo pensamos 2 veces para seguir. No, es que ya nos amenazaron. Y es que si lo hacemos nos van a matar. La primera fue una golpiza, ahora va a ser una prisión de 5 o 6 años. Empezamos a ponerle estorbos al ministerio. Sin embargo, ellos no. Dijo: Señor, mira las amenazas que están diciendo contra nosotros, pero concédenos que con todo denuedo, con poder, nosotros podamos hablar de tu palabra, Señor, porque nuestra carne no quiere hacerlo, pero necesitamos de tu poder. ¿Sí me estoy explicando? Necesitamos, tú y yo necesitamos de ese poder de Dios. En nuestra fuerza no podemos. Mírese dónde está. El ministerio sigue ahí. El llamado, el Señor está en la cima de la montaña, te está llame y llame y no haces caso. No has avanzado ni 1 centímetro donde te llamó el Señor. ¿Por qué? Porque el miedo, la cobardía se ha apoderado de ti. El miedo. Es que ¿qué voy a comer? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué va a vivir mi familia? Y yo no conozco el lugar. ¿Qué tal si mi Dios me llama a otro lugar terrible donde matan, donde todo? Híjole, no, mejor aquí me quedo, oro y a ver si así me lleva el Señor. Los estáticos se vuelven estatuas de sal. ¿Sí? Los que avanzan triunfan. Los que se esfuerzan. Pero para esforzarnos necesitamos el poder de Dios. Amén. Bien. Número 2. Espíritu de amor. ¿Qué es ese espíritu de amor? ¿Qué es ese espíritu de amor? Porque son 3. Dice espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ya vimos el de poder. Ya saben lo que es. El espíritu de amor. Ese espíritu de amor viene a la persona. Escúcheme bien. Aquí hay algo que usted tiene que entender. Y por el amor de Dios le pido que usted lo analice. Y no se aferre a una tradición, a una religión que le enseñaron. Abra su mente y su espíritu al Señor y dígale: Señor, yo quiero aprender. Ese espíritu de amor viene a nosotros o a la persona que el día que le dijeron que aceptaba a Jesús, antes de aceptar a Jesús, yo tuve que haber perdonado. Usted tuvo que haber perdonado a los que lo lastimaron, lo hirieron, que lo golpearon, que le hicieron daño, mucho daño, desde que usted es pequeño, desde que usted tiene uso de razón. Muchos traumas que traen las personas es por lo que le hicieron en el pasado. No han perdonado. Y si usted, escúcheme bien, amado hermano, amigo, amiga, si usted no perdonó, Jesús no pudo aceptarlo a usted como hijo. Dios no lo perdonó a usted, porque es fácil pedir perdón, ¿verdad? Qué fácil, yo me arrodillo y hasta lloro: Señor, perdóname. Eso es fácil. Lo que no es fácil es perdonar a aquel que mató a mi padre, aquel que violó a mi hija, aquel que me defraudó, aquel que lo abandonó, aquel que le prometió que le iba a dar tantas cosas y al final de cuentas solo lo defraudó. Aquellas mujeres que fueron engañadas por hombres, ellas le entregaron lo mejor de su vida y ellos se burlaron de ellas y quedaron marcadas y no perdonan. Y están en una iglesia pensando que porque ellas ya pidieron perdón, ya tienen derecho. ¡Qué tristeza de verdad! El espíritu de amor viene a nosotros cuando nosotros perdonamos. Así de sencillo. Miren lo que dice la Escritura en Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6. El Señor Jesucristo enseñó la oración modelo, oración del Padre Nuestro. Y de hecho desde el 12 él dijo: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. O sea, está diciendo: perdona nuestras ofensas porque yo ya perdoné a los que me ofendieron. Y el 14, mire cómo reafirma esto. Dice: porque si perdonan, escúcheme bien, es una condición sí o no. Es una condición, dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas. ¿Quiénes son esas personas? Las que te lastimaron a ti, seres humanos. Dice: os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La condición es: perdona y serás perdonado. Versículo 15. Dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco. ¿Qué quiere decir? Nada.
No pidas nada. Tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Si usted no ha perdonado, usted no ha sido perdonada. Usted no ha sido perdonado. ¿Sí? Por eso es que mucha gente va por una religión, ya le dije. Va a una iglesia y su corazón está lleno de rencor porque todavía le lastima aquella herida. Todavía no le habla a la persona porque dice, no le hablo porque para evitar problemas. No, tú no tienes amor en tu corazón, no tienes el espíritu de amor. El espíritu de amor viene a ti y a mí cuando aceptamos a Jesús, pero cuando nosotros perdonamos. Antes de aceptar a Jesús, Jesús no puede entrar en un corazón inmundo. No puede venir a habitar en un corazón lleno de maldad. No puede así Dios. No comparte su gloria con la maldad, con la inmundicia. Así que para que tu corazón y mi corazón sea lleno del espíritu de amor, primeramente tenemos que perdonar, porque es la amargura lo que estorba en la vida del ser humano. Y el espíritu de amor, ¿sí? Es precisamente lo que nosotros tenemos que practicar. En Lucas 6, versículo 37, el Señor dijo, no juzguen para que no sean juzgados. No condenen para que no sean condenados. Dice, perdonen y serán perdonados. ¿Condición? Sí. Aunque le parezca raro a usted, aunque en su religión no se lo hayan enseñado por años, y usted creyó que estaba perdonado o perdonada, y usted creyó que tenía el espíritu de amor. ¿Sabe por qué nos cuesta perdonar? Porque no tenemos espíritu de amor en nosotros. Ya estamos en el camino del Señor según, y nos hacen, y todavía tenemos envidia, por eso el apóstol Pablo cuando le escribía a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 3 le decía, porque si tienen celos y contención en sus corazones, son carnales, no son espirituales. Y eso precisamente es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos el espíritu de amor. El espíritu de amor nos da la capacidad de pasar por alto. Escuche bien qué es ese espíritu de amor, si lo quieres describir así. Es la capacidad de pasar por alto cualquier ofensa que nos haga, cualquier daño que nos provoque, cualquier crítica, cualquier maldición que profieran contra nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el espíritu de amor. ¿Para qué nos ayuda? Nos da la capacidad para pasar por alto cualquier ofensa. Si no está sucediendo contigo en tu vida, hay un peligro. Hay un peligro, porque la Escritura lo explica claramente. Y vamos a verlo. Proverbios 10, versículo 12. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto al espíritu de amor. Cuando nosotros tenemos el espíritu de amor, dice, el odio despierta rencillas. Una persona que todo el tiempo está peleando, contendiendo, criticando, por eso despierta rencillas. Dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Todas las faltas. ¿Cuál? Todas. Nomás lo podemos ver en los matrimonios. No vayamos lejos, no pensemos en otros más. Hay matrimonios que viven, pero solamente para aparentar las cosas. Pero se tienen odio. No, si yo me acuerdo lo que me hizo una ocasión, que me engañó, lo que sea, el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Y según tienen amor. ¿Sí? Imagínense, ¿dónde está el espíritu de amor? El espíritu de amor es la capacidad para poder pasar por alto cualquier ofensa. Ese es el espíritu de amor. ¿Sí? Primera de Pedro 4:8. Hablando de esto. Nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios nos está diciendo. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo esto. Probablemente por tanta crítica que le hacían, ya su corazón se estaba llenando de enojo, de molestia. Y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor. Ese es el espíritu de amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Multitud. Multitud es que, mire, ¿qué decimos nosotros? No, es que ya una vez, otra vez, ya la tercera la vencida. Perdón. Y entonces nosotros lo que hacemos es, no, pues ya te perdoné una vez, ya 2 veces ya es mucho. Pedro siquiera llegó a 7. Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7? Y el Señor dijo, no, Pedro,
toda tu vida debes de permanecer perdonando. No, es difícil. Y miren lo que dice aquí. Cura multitud de pecados. La misma persona que te ofendió en la mañana, a la hora y en el día te ofende 490 veces, un ejemplo. Lo tienes que perdonar. Porque esa es la evidencia del Espíritu de amor que está en ti y en mí. Si ya fuimos perdonados, si no hemos sido perdonados, no puede habitar el Espíritu de amor en nosotros. No puede. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le debía a su amo millones de pesos y su amo, movido a misericordia, lo perdonó, le manifestó el Espíritu de amor, lo perdonó? Pero él se encontró a un consiervo y ¿sabe qué? Dice que lo estaba ahogando porque no le debía un peso, no sé cuánto. Una mínima. El que no tiene amor no perdona nada. Él no tenía amor. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Atormentado por toda su vida. Y así muchas personas viven en tormentos. ¿Por qué? Porque no perdonan. No está el espíritu de amor. Ese espíritu de amor es necesario. Es la evidencia de alguien que ha sido perdonado, ha nacido de nuevo. Ese es el espíritu de amor. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Si tú dices, yo ya nací de nuevo, bueno, tiene que haber una evidencia. ¿Sí? Amados, dice la Escritura. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahí está la evidencia. Y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama, es que no puede perdonar a su prójimo, el que no puede perdonar a las personas que lo lastiman, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí puede leer todo el pasaje si quiere, pero ahora vamos a ir al versículo 18. Versículo 18 al 21. Y vamos a hacer, a ver lo que dice. En el amor no hay temor, ya ve. No hay cobardía. ¿Por qué? Porque yo lo voy a perdonar. Yo perdono. A mí me perdonó Dios, yo también tengo que perdonar. Es recíproco, ¿no? Así le dijo el amo a su siervo, le dijo a este hombre que le debía, al deudor. Le dijo, ¿no debías hacer lo mismo que hice contigo, de tener misericordia con tu consiervo? En el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, la cobardía, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él, ¿a quién? A Dios, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, escuche bien, yo amo a Dios, porque eso decimos, ¿verdad? Yo amo a Dios, dice, y aborrece a su hermano. ¿Qué quiere decir aborrece? No le perdona. No, pues ¿cómo? ¿Cómo lo voy a perdonar? No, me debe mucho, me ha lastimado mucho, ¿sí? Y aborrece a su hermano, es mentiroso, y el mentiroso es un hijo del diablo, porque así dice la Escritura. El mentiroso es un hijo del diablo, porque él es el padre de mentira. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira, dice la Escritura. Y sus hijos son mentirosos. La evidencia de un hijo del diablo es que es mentiroso, ¿sí? Y los mentirosos irán al lago que arde con fuego y azufre. Así dice la Biblia, ¿sí? Entonces dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, lo ve. Dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, está diciendo el apóstol Juan, este es un hipócrita de los hipócritas, más hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil decir yo amo a Dios. Y cuando ustedes me ven levantando mi mano, gloria al Dios Padre vivo y verdadero. Vuelvo a repetir, a Dios no le impresionan nuestras palabras. No importa que nos pasemos 4 o 5 horas al día entero ante su presencia, gritando, clamando, haciendo. A Dios no le impresiona eso. ¿Sabe qué le impresiona a Dios? El corazón humilde, el corazón amoroso, el corazón lleno de amor, ¿sí? Entonces, por eso dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. Si tú dices, si yo digo que amo a Dios, tenemos que amarnos unos a otros. ¿Que va a haber diferencias? Claro que va a haber, pero las limamos con el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Ese amor, ese espíritu de amor es el que necesitamos nosotros. ¿Cómo nace ese espíritu? ¿Cómo viene a nosotros? Ya le dije, pero ¿cómo permanece? O sea, el espíritu de amor puede llegar al momento que tú perdonaste, wow, te sientes hasta transformado, dices, no hombre, sentí una, pero tienes que permanecer en eso, porque si no al momento,
segundos después, minutos después, horas después, días después, semanas después, meses después, años después, tú ya no vas a ser el mismo que fuiste en ese momento que fuiste perdonado. ¿Por qué? Porque no cuidaste ese espíritu de amor. Ese espíritu de amor vamos a decir, se riega con algo. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Escritura. Primera de Juan 2, versículo 4 al 6. ¿Sí? Mire cómo es. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, si tú dices, yo amo a Dios, y no tienes palabra de Dios en tu corazón, no la tienes memorizada, dice, soy mentiroso, y la verdad no está en él. Así dice la Escritura, léalo. El que no guarda, no quiere decir que en su mochila, en su closet, en su ropero, en qué sé yo. No, dice aquí la palabra. Aquí en el corazón la palabra de Dios. Es un mentiroso. O sea, la evidencia de alguien que ama a Dios es que tiene mucha palabra de Dios memorizada en su corazón. Versículo 5, miren lo que dice. ¿Sí? Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Sí sabe lo que dice en Él, no? En Él, con Él, y eso es lo que tenemos que estar. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Perfectamente. La palabra la traía en el corazón. Más adelante vamos a tocar este punto. Jesús no cargaba la Torá ahí enrollada y andaba. No. Él cargaba la palabra de Dios en su corazón. Por eso es que el salmista, bueno, más bien el Espíritu hablaba en el Salmo y decía, y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí? No dice en mi mochila, no dice ahí guardada, no, en el corazón. El amor se manifiesta con guardar la palabra de Dios. Y mire lo que dice Juan 14, 21 al 24, hablando de esto, para que usted diga, el espíritu de amor, ¿por qué no está en mí? Entonces, porque falta esto. Primera, sí perdonamos, sí perdonamos, pero no lo hemos conservado, no hemos cultivado ese amor. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, la palabra, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él con espíritu de amor. Versículo 22. Y vamos a ver, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está la evidencia. Esa es la evidencia. El que ama a Dios guarda su palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, el espíritu de amor. ¿Sí? El que no me ama, ahí está, más claro ni el agua podemos decir, el que no me ama no guarda mis palabras, solo las lee, inclusive las comparte, pero no tiene nada aquí. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Está claro? Qué hermoso es Dios, es claro, ese es el amor, el espíritu de amor que necesitamos nosotros para poder perdonar, para poder pasar por alto las ofensas. ¿Sí me estoy explicando? Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, necesitas, acuérdate, echa mano del espíritu de poder, del espíritu de amor. Y tercero le dijo, del dominio propio. Estás así porque no te acuerdas, no has echado mano de eso. Quizás tú también estás pasando un momento difícil. Cuando nosotros no tenemos espíritu de amor, todo lo que nos hacen nos ofende. Nos irritamos, nos molestamos. Es normal, sí, pero no es normal que te quedes con ese enojo, con esa molestia todo el tiempo. Tenemos que pasar por alto. Número 3, el dominio propio. Dominio propio. Ese es el otro espíritu. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad que viene del Espíritu Santo para vencer temores, miedos, incapacidades, para vencer nuestros temperamentos, para vencer las tentaciones, para vencer mi carne. Ese es el dominio propio. Jesús nos enseñó cómo se vence la carne, cómo se vence al pecado,
cómo se vence al mundo, cómo se vence al diablo y a sus demonios, cómo venció a la misma muerte. Jesús nos enseñó todo esto, pero es con el dominio propio. Y ese dominio propio no está en ti ni en mí, está en el Espíritu Santo. Viene del Espíritu Santo. Y por eso cuando Jesús en la oración del Padre Nuestro que vemos en la Biblia en Mateo 6 dice, Él dijo, no nos dejes caer en tentación. No dijo Jesús, ¿sabes qué, Señor? Aparta la tentación. No permitas que yo me tope con tentación porque me voy a caer. No. Jesús le dijo, Jesús nos está diciendo en ese pasaje, sean conscientes de que la tentación va a venir a sus vidas, va a estar presente en todo tiempo en sus vidas. Va a estar presente. Pero ustedes deben de resistirla. Y por eso pidió al Señor, no me dejes caer, necesito dominio propio. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Esa es la palabra. Dame dominio propio para vencer las tentaciones. Y ese dominio propio viene del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esa templanza es el dominio propio. Templanza es el dominio propio. Es lo que tú y yo necesitamos, pero mire dónde está. Es el fruto del Espíritu. Está en el fruto del Espíritu. No está en aprenderse muchos versículos. Sí. No está en otras cosas, en orar mucho. Está en el Espíritu. Está en el Espíritu y Él solamente nos puede dar. Es la misma palabra de Dios en abundancia en nosotros. Es lo que dice la Escritura. Ese dominio propio hace que, o más bien, esa abundancia de palabra en tu corazón, por eso viene del Espíritu Santo, porque esa abundancia de palabra en tu corazón va a hacer que tú, en el momento que venga una tentación, una situación difícil, la palabra misma te va a alentar, te va a hablar a tu espíritu y tú no vas a ceder. Por eso dice 1 Corintios 10, versículo 13, porque no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y eso precisamente es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Nosotros necesitamos la palabra. Dice, ¿cuál es la salida? Es la palabra que está en abundancia en tu corazón. Esa palabra va a hacer que tú no caigas. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que la es humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Y ahí está claro. Dios dice, no los voy a dejar ser tentados más de acuerdo a tu capacidad voy a permitir la tentación. No te voy a permitir una tentación más grande, no menos, una pequeña. ¿Por qué? Porque eso es necesario. Si alguien dice, es que ya no, es que caí, hermano. Es que simplemente no tienes palabra en tu corazón. Tú no tienes el dominio propio. El dominio propio es la misma palabra en abundancia en tu corazón. Por eso viene del Espíritu. Cuando Jesús fue tentado, ¿cuál fue la salida? Allá en Mateo 4, versículo 7. O 4, versículo 4. Mateo 4, 4. Dice la Escritura que, usted sabe lo que Satanás dice que vino a tentarlo, poniéndole tentaciones, primero pan, tocó su carne, y le dijo que convirtiera la piedra en pan para que se lo comiera. ¿Jesús lo pudo haber hecho? Sí, claro que podía, pero no lo hizo porque lo estaba tentando Satanás. Y entonces Jesús respondió y dijo, ¿qué dijo Jesús? Escrito está. No dice, y Jesús sacó su Torá y empezó a buscar la cita de donde dice escrito está. No. Jesús tenía la palabra en el corazón. Ese es el dominio propio. Eso te da dominio propio. La palabra de Dios en tu corazón te da dominio propio. Te da la capacidad de reaccionar como tienes que reaccionar. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás no conforme con eso, le siguió, pues Satanás también es astuto y es muy hábil.
También él sacó citas de la Biblia, porque él también sabe la Biblia. Y le mencionó uno de los salmos. Pero miren lo que le responde Jesús en el Salmo, en el versículo 7. Lo volvió a tentar, le dijo, escrito está. Satanás y le dijo también, escrito está que esto. Pero dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está. Cuando tú dices escrito está es porque aquí lo tienes y está escrito. Le estás hablando verdad, no estás inventando algo. No dices, la Biblia dice, no me acuerdo cómo dice, pero ahí lo dice. No, eso no es. El que lo tiene memorizado dice, escrito está, así dice. Mira el versículo 10, porque la tentación siguió. Satanás siguió tocando las áreas de su vida, tocó su carne, tocó su espíritu, tocó su alma aquí. Cuando Satanás lo llevó para que viera todos los reinos de la vida, le ofreció riquezas, dice. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Y eso es la salida que la Biblia dice. No los dejarás ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que mandará juntamente con la tentación también la salida. Solo el dominio propio puede hacer que salgamos victoriosos en cualquier tentación, prueba o tentación. Estas cosas están en Dios. Miren, nosotros tenemos, usted y yo, hay muchas cosas que pudiéramos ahorita explicar. El tiempo no nos alcanza, pero le quisiera decir esto. Usted y yo tenemos temperamentos. Temperamentos coléricos, sanguíneo, flemático, melancólico. Y así reaccionamos como es nuestro temperamento. Pero si nosotros no ejercemos dominio sobre esos temperamentos, porque así venimos a Jesús, con esos temperamentos así, en bruto, como se dice, ¿no? Y reaccionamos así. Por eso muchas veces, ¿para qué me haces? Y así como dijo aquel, ¿para qué me invitas si saben cómo soy? ¿Sí? Entonces hay personas que dicen, no, es que yo de por sí soy muy, no, y a mí no me haga nada porque yo la verdad no me conocen. Porque claro, porque tú eres el mismo de antes, ¿cómo no te vamos a conocer? Pero la persona que viene a Cristo tiene que someter esos temperamentos bajo el poder del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Ya no voy a reaccionar. ¿Cómo reaccionaba Pedro cuando él, ¿cómo se dice? Cuando tomaron al Señor. Bueno, siempre, ¿no? Pedro reaccionaba, ya acuérdense que él dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque él ya estaba molesto con los que lo molestaban, las molestias de los discípulos, de los demás discípulos. Él ya los quería apuñalar. Cuando vino el soldado y tomó a Jesús, él le fue a la cabeza y le cortó la oreja. Era agresivo, era colérico, su temperamento era colérico. Pero cuando vemos a Pedro hablar, el amor cubre multitud de pecados. Un momentito, Pedro, este es Pedro, sí. Este es el Simón. Este es el junco que era en aquel tiempo, ahora es una piedra, una pequeña piedra. Tremendo, ¿verdad? Solo la palabra de Dios te puede transformar. La palabra de Dios. Hablando del espíritu de amor, me acuerdo en este pasaje cuando Jesús en una ocasión los mandó a predicar a los discípulos. Ellos fueron a Samaria y no los recibieron, dice la Escritura, no los aceptaron ahí, los echaron. Y llegan a dar el reporte, y dando el reporte, y estaba Juan, estaba Jacobo, eran coléricos. Cuando escucharon que ellos le dijeron, ¿sabe qué? Los samaritanos no nos recibieron. ¿Y sabe qué dijo Juan y Jacobo? Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Quería hacer lo mismo que Elías hizo. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Un momento, ustedes no saben de qué espíritu son. Eso significa, no tienen espíritu de amor ustedes. Quieren consumir, nomás les hacen algo, ya lo quieren. Señor, te pedimos que caiga tu justicia sobre ellos, que los mate. No. Cuesta mucho, claro que cuesta. Cuesta mucho. Pero ese cuesta mucho es el dominio propio. Y tenemos que entender que Dios nos llamó para poder vencer nuestros temperamentos. Vencer los temperamentos, o dominarlos más que nada, ¿sí? Y eso precisamente es lo que Dios quiere, con el dominio propio. Sí, cuando tú quieres reaccionar, recuerda que Dios no nos llamó para ser agresivos, ¿sí? El sanguíneo de todo se ríe. Tranquilo, debes tener dominio propio también sobre eso, porque no todo es risa en la vida, ¿sí? Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Y hay personas melancólicas de que de todo lloran.
No puedes pisar una hormiga porque ya está llorando por esa hormiga, ya quiere hacerle su funeral y toda la cosa. ¿Sí? Entonces, debes de dominar ese temperamento porque te va a traer problemas en tu matrimonio. ¿Qué esposo quiere una mujer que está todo el tiempo llorando? No la quiere. O viceversa. ¿Qué esposa quiere que un esposo que todo el tiempo se está quejando de todo? El flemático que todo lo quiere perfecto y muchas cosas tienen defectos. Y mire qué hermoso es la Escritura, qué hermoso es Dios que nos enseña el dominio propio. 3, espíritu de poder, de amor, dominio propio, contra la cobardía. Pablo habló solamente una cosa, le dijo, Dios no nos dio un espíritu cobarde, tú estás en un espíritu cobarde ahorita por la situación que estás viviendo, pero ánimo, levántate, el espíritu de poder, de amor y dominio propio está a tu alcance, solamente levántate y ve en busca de Dios, empieza a hacer lo que Dios te dijo. Yo no sé a quién le está hablando Dios, pero yo sé que hay alguien que Dios le está hablando ahí, que está en su status quo y se quedó, que se quedaste pasmado, eres una estatua. Sí vas a la iglesia, yo no digo que no, sí diezmas y ofrendas, sí eres una persona amable, pero te falta algo. Te has quedado en un solo lugar, te estás dando vuelta en el mismo desierto todo el tiempo, porque tienes miedo de enfrentar lo que pueda venir, porque tú sabes que al entrar en un ministerio va a venir un proceso a tu vida y no quieres eso. Quieres quedarte en tu comodidad en casa, en todo. Todas esas cosas tiene. Les vuelvo a decir, el tiempo no nos alcanza, pero yo quiero decirle esto. Levántate. Levántate. No tengas miedo. Ese espíritu de cobardía no viene de Dios. Deséchalo. Toma el espíritu de poder, de amor y dominio propio. No es nada más decir, Señor, yo tomo. No. Haz lo que tienes que hacer, lo que aprendimos hoy. Haz. Y después de hacerlo vas a sentir en ti algo que dices, yo no tenía fuerzas. Y el Señor me las dio. Yo no sabía perdonar, no podía. Pero ahora Dios me ha enseñado a perdonar. Pero perdonar de verdad, porque tú y yo nos podemos engañar y decir, hermano, yo fácil perdono. ¿Cómo usted no conoce mi corazón? Pero Dios que lo conoce dice, eres un hipócrita, mentiroso. No sabes perdonar todavía. Al final de cuentas, a Él le vamos a entregar cuentas, no a usted ni usted a mí. Así que tengamos temor de lo que estamos haciendo y dominio propio. Que usted aprenda a dominar, a tomar dominio propio sobre las situaciones. Si viene una tentación en su vida, escrito está, no fornicarás, no adulterarás. La carne te va a querer seducir. El mundo te ofrece tantas cosas para que no avances. El diablo también. Pero no culpes al diablo todavía, porque esto es mucho más adelante. Así que yo le invito ahí donde usted está. ¿Qué le parece si usted toma una decisión y va al Señor y le dice, Señor, hoy me has hablado a mi vida? Hoy has hablado a mi vida y de verdad me he quedado. ¿Desde cuándo te llamó el Señor? ¿Cuánto tiempo hace que el Señor te llamó? Muchas personas, estoy feliz porque Dios me cambió el nombre. Dios no cambia el nombre para que lo uses de juguete o como un amuleto. Cuando Dios te cambia el nombre es porque te cambia tu rumbo. Quiere decir, métete a este ministerio. ¿Sí? Y eso es lo que muchos no entienden. Ahí vean la Biblia, los nombres cambiados. ¿Por qué se los cambió? Porque los metió a un nuevo destino, a una nueva. Y muchos tienen su nombre como un lujo nada más. Ni siquiera saben lo que significa. O si saben lo que significa, pero no saben lo que involucra. ¿Sí? Si Dios te llamó es porque tiene algo grande para ti. Pero ese algo grande está en la cima. Y para llegar a esa cima hay que tomar una espada. Hay que tomar el espíritu de poder, de amor y empezar a avanzar. A abrir brecha para llegar a esa cima donde me está esperando mi Señor. ¿Quieres hacerlo? Empieza hoy. Empieza hoy. Es algo maravilloso. Es algo hermoso, algo glorioso. Dios ha prometido cuidarte, protegerte, estar en los momentos contigo. Él nunca te va a dejar. Pero tú no lo dejes a Él, por favor. Él dice, yo te tomo de tu mano derecha. Tómate, déjate tomar de la mano derecha y que empieza a caminar con el Señor. Pero Él no te va a dejar si tú eres fiel. Así que haz lo que el Señor dice. Y adelante, amado hermano, y nos vemos en el camino. Vamos caminando hacia esa cima. Vamos juntos, porque allá arriba nos está esperando una recompensa. Y nuestro Señor para decirnos, bien,
buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel. Esa palabra la anhelo yo, no sé tú, pero empieza hoy. Te invito a que tú tomes una decisión hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que el Señor bendiga tu vida en todas las áreas, pero haz esto y vas a ser recompensado en gran manera en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.